Queridos amigos, queridas amigas, un privilegio estar nuevamente con ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto y les damos la bienvenida. Ya nos disponemos a estudiar la palabra de Dios. Y para eso ya está con nosotros nuestro invitado, un invitado del todo especial, conocido ya por cada uno de ustedes, el pastor Salomón Bustamante. Salomón, bienvenido al programa Diálogo Abierto. Gracias, Pastor Rojas. Un honor estar nuevamente aquí. Creo que una vez por trimestre nos encontramos, ¿verdad? Siempre. Y es bonito encontrarnos entre amigos para Así estudiar la palabra de Dios. Bueno, Salomón, mira, nos miran de África, nos miran también de Europa, por lo menos los saludos que hemos recibido por el canal YouTube, ¿no? Sí. También de Norteamérica. Esta es una semana especial, porque es la semana del 25 de mayo. Quisiéramos que tú puedas dar algunos saludos a nuestros amigos que se encuentran en estos lugares. Bueno, deseo enviar saludos muy especial a nuestros amigos y hermanos que nos miran en diferentes lugares, pero de una manera muy especial. Esta semana estamos en la iglesia de Patterson en New Jersey. Gracias por la invitación que nos han hecho. Y yo sé que va a ser de gran bendición, porque tan solo queremos ser instrumentos de Dios en sus manos, llevando el mensaje de salvación. Amén, amén, qué bueno. Así que un abrazo para ellos y también para ustedes que están en distintos lugares del mundo. Pero también tenemos que hacer llegar un abrazo grande a los oyentes de Radio Nuevo Tiempo, la 103.3 FM aquí en Lima. Querido amigo, gracias por ser parte de este programa. Comparte este dial con tus parientes, comparte el dial con tus vecinos, tus amigos. Si tienes el sticker de Radio Nuevo Tiempo, colócalo en tu casa, colócalo en tu movilidad, en tu transporte, para que otros conozcan que existe una radio que siempre está pensando en ti, que existe una radio que está trabajando para llevarte mensajes de esperanza que te darán la posibilidad también de aceptar al Señor Jesús como tu Salvador y un día vivir en el reino de los cielos. También saludamos a los oyentes de Nuevo Tiempo en los otros diales, en nuestras distintas ciudades aquí en el Perú. Algunos que escuchan allá en Chachapoyas, tal vez en Chiclayo, en Trujillo, Piura, Tumbes, Arequipa, Juliaca y en otras ciudades que tal vez no estamos recordando en este momento, pero donde tú te encuentres, que Dios pueda bendecirte grandemente y sé bienvenido al programa Diálogo Abierto. Bueno, vamos a comenzar orando, Salomón, y voy a pedirte que ores o quieres mencionar algo. Sí, ya que habla de Nuevo Tiempo, cada semana estamos escuchando que se abren nuevas radios en nuevos lugares, también, ¿no? Y tengo entendido que estamos muy cerca de llegar a las 50 emisoras a nivel nacional. 50 para la gloria y la honra de Dios. Amén. Amén. Sí. Qué bueno que nos pongas al tanto de esas noticias también, ¿no? No nos recordamos de todas ellas con seguridad, pero Dios está bendiciendo grandemente el ministerio de la radio porque es un medio a través del cual Él hace llegar su palabra hasta tu casa, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a orar entonces, Salomón, por favor, guíanos en esta primera oración. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, vamos a abrir tu palabra. Queremos tan solo repasar lo que se ha estudiado durante esta semana. Y queremos pedir, Señor, tu bendición, tu presencia en cualquier lugar donde tus hijos estén escuchando. Sé que algunos van a escuchar a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, otros a través de las radios, esas emisoras que están en diferentes lugares. Tal vez no podamos conocerlos a ellos, no nos encontremos con aquellos hijos tuyos que escuchan, pero tenemos la esperanza y queremos contribuir con esa bendita esperanza de que un día nos encontraremos en el reino de los cielos y que el estudio de tu palabra sirva para fortalecer la vida de cada uno de ellos. Imploramos tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Muchas gracias, amigos, entonces, por estar con nosotros. Esta semana estamos ya casi cerrando el mes de mayo. Esta lección la vamos a estudiar el 25 de mayo en nuestras iglesias.
Y el título de esta lección es Luz desde el santuario. El texto que se nos invita a memorizar está en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, y es un texto muy bonito. Dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas o en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Eso es un texto muy bonito. Dios permita que tú puedas también reflexionar, pensar, memorizar este pasaje en tu mente, porque habla de lo que el Señor Jesús está haciendo en este momento allá en el reino de los cielos. Bueno, háblanos un poco del santuario, Salomón. ¿Por qué es tan importante el santuario desde tu perspectiva personal? Sabe, Benjamín, viene a mi mente algunas cosas que mi padre desde muy pequeño me enseñaba en el campo Ujú, y hablaba bastante sobre el santuario. Y uno de niño no lo entiende muchas veces, ujú, ¿no? Pero leyendo en la Biblia, en Éxodo y haciendo la comparación, Éxodo 25 y luego la comparación Hebreos 8, ¿no? Encontramos dos santuarios. El ujú, santuario terrenal que fue construido por Moisés ujú, bajo la orden de Dios. No ujú, fue una invención humana, no fue que a Moisés se le ocurrió las medidas o se le ocurrió voy a hacer este cajoncito, le voy a poner oro y cosas como esas, ¿no? ujú, Sino es que Dios le revela y Hebreos nos muestra claramente que ese santuario, el santuario terrenal, era un reflejo del santuario celestial. Pero a ujú. diferencia de que en el santuario terrenal ministraban los sacerdotes, en el Ujú. santuario celestial, pues ministra O sea, el Señor Jesús, Jesús, ¿no? Ahora, eso quiere decir que existe un santuario terrenal que no, ahora ya casi que ni existe, no ¿no? O existe, sea, existió en el tiempo del pueblo de existió. Israel y en el tiempo cuando Jerusalén estaba también, todavía estaba presente. El Señor Jesús cuando vivió en este mundo también estaba presente. Pero también hay un santuario celestial. Ujú. ¿Por qué la necesidad de un santuario en el cielo? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué la necesidad de un santuario en el cielo? Tomando la imagen del santuario Ujú, terrenal, que era un símbolo del celestial, realmente el santuario celestial cumple un propósito especial con un sacerdote especial, un ministro especial que ya no presenta, un sacerdote que no presenta sangre ajena, sangre ujú, de machos cabríos o de ovejas como lo hacía el sacerdote terrenal, sino de acuerdo a la descripción bíblica que Pablo lo hace en Hebreos, es el sacerdote que presentó su ofrenda, se presentó como ofrenda y su sangre ujú, que reemplaza cualquier sangre de machos cabrillos, de ovejas, la sangre de Jesús para el perdón de los pecados. ujú. Y es el lugar donde podemos decir que Cristo intercede por Ujú, nosotros ante el Padre. ujú. Y presenta su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ahora, hay mucha gente que piensa que todo ocurrió en la cruz. Hay mucha gente que piensa que todo en la cruz, ahí se dio el perdón, ahí se hizo todo y el Señor Jesús ya no necesita hacer nada más. Es más, algunos piensan que capaz ya está pues descansando, esperando el momento de retornar, ¿no? Pero parece que el Señor Jesús sigue trabajando en el cielo y Eh, también para nuestra salvación. sí, yo creo que, no sé, tal vez yo quitaría la palabra parece, ¿no? Ujú, Más bien, la Biblia me muestra con certeza ujú, que Jesús está trabajando en favor de mí, en favor de ti, ujú, en favor de nuestros amigos que están oyendo, ujú, en favor de la humanidad en general. Está trabajando, está presentándose ante el Padre ujú, en favor de aquellos hijos que van y se presentan, ¿no? Que un día pecaron, pero que reconocen y se presentan delante del Padre, se presenta Jesús delante del Padre y presenta su sangre como expiación para que esos seres humanos, ese hombre, esa mujer, ese ser humano pecador, sea presentado delante del trono de Dios, no un inmundo pecador, sino ujú. sea presentado alguien que inmerecidamente va a estar en el cielo. Bueno, es bonito, queridos amigos, pensar en esto, porque el libro de Hebreos
Es un libro muy profundo, muy especial, ¿no? Ustedes deben de recordar que cuando se presenta al Señor Jesús en el libro de Juan, se lo presenta como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esa imagen, de que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que es sacrificado y cuya sangre nos va a dar la posibilidad de alcanzar el perdón, y por su sangre nosotros somos perdonados, ¿no? Esa es una imagen muy común. Creo que la mayoría entiende eso, ¿no es cierto? Ahora, es interesante, Salomón, porque en el santuario terrenal, el cordero podía morir, pero, o sea, si moría ahí, no pasaba nada, o sea, no tenía mucho sentido, porque necesitaba la ayuda de alguien para llevar esa sangre, para hacer el trabajo con la sangre, porque el cordero solito muriendo, sin, digamos, el ministerio y los sacerdotes alrededor, no tendría sentido. Es que recordemos que todo el sacrificio, las ceremonias que había, era símbolo del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado por nosotros y derramó su sangre para que nosotros podamos tener salvación. Y tú muy bien lo has dicho, ¿no? El Cordero en sí, pues no podía limpiar de pecados, y Pablo lo ratifica en Hebreos, ¿no? Pero la sangre de Cristo sí. Exacto. La sangre del Cordero simplemente era un símbolo, pero la sangre de Cristo, como Pablo mismo dice, tiene poder. Eso sí. Y ahora, queridos amigos, yo también iba para el otro punto que me gustaría que ustedes razonen acá conmigo, porque mira, nosotros tenemos al Cordero muriendo, su sangre ahí como símbolo, ¿no es cierto? Pero esa sangre que muere, es como cuando el Señor Jesús muere, digamos, en la cruz y derrama su sangre, ¿no es cierto? Ahora necesita ser transportada, porque el hecho de que haya muerto ahí no significa que ya se perdonó, sino que esta sangre tenía que ser llevada al lugar santo, tenía que, en una ocasión muy especial, llevarse al lugar santísimo, ¿no es cierto?, para que pueda cumplir la función completa del perdón. En el caso del Señor Jesús, el Señor Jesús muere y nos olvidamos a veces de que ahora Él tiene que hacer el siguiente proceso, el siguiente paso. El siguiente paso es llevar la sangre para dentro del santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, presentarlo a Dios, y entonces el perdón se hace completo. Y muchos en el mundo cristiano se quedan solo con la cruz y se olvidan de que hay un proceso por delante, que el Señor Jesús ahora, según el libro de Hebreos, está llevando a cabo allá en el cielo, que también es importantísimo y es clave para todo el proceso del perdón y de nuestra salvación. Entonces, si me permites citar aquí algo de la lección en el comentario, y lo que has mencionado, el mundo cristiano solo ve la cruz, pero el santuario nos hace ver la doctrina de Dios y su carácter, nos hace ver el origen del mal y el pecado, nos hace ver el ministerio de Cristo y su primera venida para cumplir lo que estaba escrito en las profecías. La muerte, su crucifixión y su resurrección. También nos hace ver la doctrina de la salvación, de cómo Jesús, al morir en la cruz, nos trae salvación. Y también nos hace ver los acontecimientos finales, o sea, la segunda venida de Cristo y la promesa de la restauración. Y sobre todo, nos hace ver de que Dios tiene una iglesia en este mundo. A diferencia que, como mencionaste, el mundo cristiano simplemente ve la cruz y pum, solamente la cruz. Pero el santuario encierra todo eso. Es importante la cruz, con seguridad, queridos amigos. No, aquí nadie está tratando de desvalorizar la cruz. Lo único que estamos tratando de hacer es poner la perspectiva del plan de salvación tal como Dios lo presenta. Y Dios no hizo una sola cosa para salvarnos. Mira, Dios no solamente vino, murió y después entró en vacaciones y dijo, ya hice todo para salvarnos, ¿no? Él antes de venir ya estaba haciendo muchas cosas para salvarnos. Y vino a este mundo y hizo capaz la cosa más sorprendente que nos ha dejado incluso pues
no sé, anonadados, nos ha dejado con mucho tema para estudiar, para investigar el hecho de que se haya convertido en ser humano y haya muerto y todo. Pero luego de eso resucitó y no se fue de vacaciones, sigue haciendo cosas para nuestra salvación. El plan de salvación es un plan que incluye muchas actividades de parte de Dios y todas ellas merecen nuestra atención. Y una de estas actividades a veces pasa por alto cuando nosotros no vemos al Señor Jesús, qué es lo que está haciendo ahora en el cielo y en el santuario celestial. Bueno, el libro de Hebreos, nos decías tú, nos habla de este santuario celestial. ¿Puedes comentarnos algunas cosas de este santuario celestial? Para entender un poquito el santuario celestial, tenemos que entender cómo se llevaba cómo estaba ubicado el santuario terrenal, ¿no? Ujú, El santuario terrenal estaba, de acuerdo a la descripción que encontramos tanto en Éxodo y Levíticos, ujú, en medio del campamento. ujú, ¿Ya? Ahora, el santuario celestial, yo quiero imaginarme, de ujú, acuerdo a la descripción que hace Juan ya en Apocalipsis, ujú. está en el templo de Dios, en la ciudad En santa, el centro en, también, ¿no? en el centro y de donde, qué bonito, ¿no? Que del trono, allí está el trono de Dios y de acuerdo a Apocalipsis 21, 22, que describe, ¿no? Que está muy cerca el árbol de la vida, Ujú, está el río de agua limpia y muchas otras cosas preciosas que lo describe Apocalipsis. ujú, Ahora, podríamos decir que el santuario celestial es el centro del gobierno de Dios. ujú, Y como es el centro de gobierno de Dios, es el lugar donde se va a decidir la salvación o la perdición de las personas. ujú, Pero no porque Dios sea un Dios arbitrario, sino porque es un Dios justo y todos vamos a entrar a juicio. ujú. Y- Bueno, hay también gente que a veces piensa que el santuario celestial tal vez es simplemente una imagen, una forma de referirse al cielo, al lugar donde Dios, porque efectivamente es incomprensible para la mente humana. No es fácil entender cómo Dios puede tener un lugar con algunas paredes y un techo que viva ahí adentro, ¿no? Es probable que no sea exactamente como nos imaginamos, pero lo cierto es que la palabra de Dios presenta un lugar real. Lo cierto es que si tú lees el libro de Apocalipsis, el libro de Hebreos, es imposible llegar a la conclusión de que esto es algo totalmente imaginario. O sea, algo hay allá. Tal vez no exactamente como nos imaginamos, pero algo hay. Y lo otro interesante es que en el libro de Hebreos, por ejemplo, se habla de la primera cortina, se habla de la segunda cortina, es decir, existen divisiones también. El libro de Apocalipsis, si no mal recuerdo, el capítulo 11, versículo 19, dice que Juan mira el santuario y mira de alguna manera que se abre la cortina y mira el arca del pacto. O Ujú. sea, da la impresión de que incluso algunos elementos que estaban presentes aquí en la tierra también están allá en su total esplendor, ¿no? ¿Qué había en el arca del pacto, de paso, para hablar un poquito de este santuario celestial? Lo más importante que había dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley de Dios, la ley moral. Ujú, Y esa ley que ha sido atacada desde siempre en este ujú, gran conflicto entre el bien y el mal, ¿no? ujú, Esa ley está, yo diría, está bien guardado, no bajo 7 llaves, sino bajo la misma protección de Dios para revelar el carácter de su amor. Ahora, que es importante recordar esto, que esa ley no es una ley que fue dada para los judíos, sino que está en el santuario celestial. Eso merece una reflexión, creo, Salomón, ¿no? Sí, quiero ir un poquito más, tal vez salir un poquito de lo que dice la lección, pero me encanta a mí la imagen de un personaje que está en el cielo, Ujú, Enoch, ujú, y una visión de Elena de White, que lo describe en su libro Primeros Escritos, ujú, cuando ella ve a Enoch en un lugar muy precioso ujú, y ve a personas con vestiduras blancas y muy simpáticos, ujú. no como nosotros los terrícolas. Y ella le pregunta, dice, ¿quiénes son? Al ángel le pregunta, ¿quiénes son? Dice, ellos son
los que han guardado los mandamientos de Dios, no han quebrantado la ley de Dios. Y qué bonito, ¿no? Que esas personas siempre obedecieron a la ley de Dios, esa ley moral. Y entonces, ahora que mencionaste, ¿no? Dentro del santuario está la ley de Dios y a nosotros nos invita, qué bonito, ¿no? Que nos invita el Señor a reflexionar que un día va a traer a juicio, como dice Eclesiastés, ¿no? Traerá Ujú, Dios toda obra a juicio, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, y seremos juzgados por esa ley en el ujú. santuario. Pero gracias al Señor que Jesús, como derramó su sangre, ya intercede, ya no con una sangre de ovejas, como dijimos hace un Ujú. momento, ¿no? Sino con su propia sangre. Bueno, hay que recordar, queridos amigos, entonces que ahí en ese lugar nosotros tenemos al Señor ministrando por nosotros, pero en ese lugar, el centro de ese lugar está la ley de Dios. Si tú crees en eso, si tú aceptas eso, porque es lo que dice el texto bíblico, entonces es importante que tú comiences a reflexionar. ¿La ley de Dios será que entonces hay que guardarla, hay que obedecerla? ¿Por qué está en ese lugar? ¿No? De paso, Apocalipsis 11 nos habla de eso, de ese lugar especial, el lugar santísimo y del arca del pacto, de la ley de Dios. Y luego Apocalipsis 12 dice que los hijos fieles del Señor son justamente los que tienen la fe de Jesús, pero además dice que son los que guardan la ley de Dios, ¿no? Eso también es interesante. Bueno, ¿qué todo el tiempo la gente entraba hasta el lugar santísimo? ¿O es que cuando se habla del arca del pacto, del lugar santísimo, se habla de un día especial? ¿De qué momento especial se está hablando? En el antiguo Israel había una ceremonia especial, el día del Yom Kippur, donde Ujú, la gente eh, podía estar bueno, de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, ¿no? Ese día era ujú, un día de ayuno, un día de una santa convocatoria, donde todos tenían que confesar sus pecados de una manera tan sincera, porque ese día había un juicio. Y para hacer recordar un poquito de la lección pasada, ¿no? Y también cuando se habló acerca del santuario, ¿no? En la ujú, parte externa estaba el atrio, donde la gente podía llegar, y el propio santuario estaba dividido por el lugar santo y el lugar santísimo, ujú. y el sumo sacerdote entraba solo una vez al año al lugar santísimo, pero primero tenía él que ofrecer su sacrificio para el perdón de sus pecados, de él mismo. Ujú. Él mismo tenía primero que confesar Ah, sus porque era un pecados. pecador como cualquier otro. Exacto, no, él no tenía inmunidad para el pecado. Ahora, capaz nos confundimos también al decir pecador como cualquier otro, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera el sumo sacerdote era una persona un poco más digna que los demás. Porque en este Sí. mundo, de todas maneras, existen personas tal vez que tratan de vivir una vida más de acuerdo a la voluntad de Dios y posiblemente los sumos sacerdotes, no todos, lógicamente, pero creo que en su gran mayoría eran este tipo de personas, ¿no? Y lo que estás diciendo tiene una evidencia bíblica, porque te acuerdas, los hijos de Aarón que se presentaron indignamente, Ujú. fueron consumidos por el fuego del Señor, ¿no? Así es. Entonces el sumo sacerdote que traspasaba la cortina, pues tenía que estar 100% a cuentas. Y yo podría imaginarme, ¿no? Ese sumo sacerdote, y la evidencia bíblica me muestra, ¿no? De que ese sumo sacerdote pues tenía que confesar, pero hasta el último de sus pecados, porque estaba en riesgo su vida, porque tenía que presentarse delante de la misma presencia de Dios. Ujú. Y no había juego ahí. No, Claro, era no, importante que él esté limpio, que esté esté limpio. limpio. El Sí. Yom Kippur, ¿qué relación tiene este día del juicio? ¿Qué relación tiene con nosotros? ¿Por qué nos estás hablando del Yom Kippur cuando eso era para aparentemente el pueblo de Israel? Pero ¿qué es lo que ahora nosotros, por qué para nosotros es importante? ¿Qué es lo que nos enseña? Ya. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que el juicio de Dios ha llegado y el llamado que Dios hace en Apocalipsis 14, ¿no? Y también Ujú, la comparación que se hace con Daniel 7:9, ¿no? ujú, Que Dios ah, tiene un momento de juicio, pero ese juicio, perdón, el ser humano, nosotros los seres humanos tenemos que reconocer y ser conscientes de que
Dios sí o sí va a traer a juicio todo. Y ya que ese día del Yom Kippur era un día donde el pueblo de Israel confesaba y, y analizaba su vida, para nosotros debería llevarnos a pensar que, de acuerdo al mensaje de Apocalipsis 14, la hora de su juicio ha llegado, de que nosotros estamos siendo investigados y de que nuestra vida debe ser una vida de constante consagración, así como del sumo sacerdote que estaba en juego su vida, ¿no? Ahora, de nosotros no está en juego nuestra vida Aquí terrenal. terrenal, sino está en juego nuestra vida eterna. La vida está tal vez más serio todavía el es asunto. mucho más serio, por supuesto. Bueno, queridos amigos, yo creo que esto también es un tema importante para reflexionar, porque ya nosotros vimos en la semana pasada, en nuestro estudio, de que la profecía de Daniel 8:14 se cumple el año 1844 y al cumplirse ahí esa profecía da inicio a lo que se llama el día del Yom Kippur escatológico, el día del juicio escatológico, el día de la expiación escatológica. Ese día es el que estamos viviendo ahora. Claro, son años ya, pero en el pasado era un solo día para justamente ilustrarnos lo que ocurriría poco antes del final de la era de pecado, que es este momento en el que estamos viviendo desde el año 1844 para adelante. Y como bien decía el pastor Salomón, este día, este tiempo, era en ese momento para el pueblo de Israel, según el libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 37 y otros pasajes más, un día de juicio para ellos, donde ellos tenían que afligir sus almas, o sea, tenían que arrepentirse de todo, limpiarse de todo. Era una especie de feriado en el que en lo posible no comas, no hables con nadie, trata de estar lo más limpio posible en tu conciencia, trata de estar en paz con todos, trata de vivir, pide perdón si has ofendido a alguien, trata de vivir una vida de total santidad si es posible. Ese era el día del Yom Kippur en el tiempo del pueblo de Israel. Todos estaban concentrados en lo que estaba pasando allí dentro, en el santuario de Israel, en el lugar santísimo específicamente, porque se estaba llevando a cabo un juicio. Y aquellos que no eran, dice el texto bíblico, que no habían afligido su alma y aquellos que eran hallados falsos, eran separados del pueblo. Incluso algunos tenían que morir. Entonces, es importante que nosotros entendamos que este es un día decisivo, este es un tiempo decisivo en el que nosotros tenemos que consagrar nuestra vida y cada día tomados de la mano del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, caminar un camino de santificación. Eso es lo que llama la Biblia, ¿no? No sé, cada día Dios nos ayuda a ir venciendo cosas con su ayuda y vamos avanzando en el proceso de la santificación, ¿verdad? Y tal vez ahí para que podamos entender un poquito más, ¿no? La santificación implica que el ser humano tiene que estar a cuentas y preparado, porque la lección nos habla esta semana la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Así como las 5 vírgenes prudentes, estar preparados con el aceite, y el aceite significa la unción del Espíritu Santo. Y es interesante, ¿no? Que un grupo está listo, pero hay otro grupo que está juntos, no están separados. Y llega un momento en que se acabó el aceite. Y cuando se acabó el aceite, pues sálvate si puedes. Y lo mismo va a pasar con nosotros, porque no debemos descuidar nuestra salvación en ningún momento. O sea, necesitamos ahora trabajar para poder estar realmente preparados para el momento indicado. Es interesante, mientras tú hablabas, también venía a mi mente el hecho de que ese mismo capítulo, el capítulo 25 de Mateo, habla de un grupo de personas que recibió dones de parte de Dios y algunos simplemente no hicieron nada con los dones, pero otros sí trabajaron y multiplicaron los dones. Y también creo que eso es parte de la preparación, porque Dios nos da cosas para usarlas, multiplicarlas y así esperarlo a Él, trabajando y produciendo, no siendo personas no productivas, porque Dios quiere que nosotros seamos personas productivas en la vida espiritual, especialmente, ¿no? O sea que tengamos hijos espirituales, por así decirlo, no lleguemos al cielo solos, sino lleguemos acompañados, ¿verdad? Así es. Bueno, eso es parte de la obra misionera
que creo que es importante, queridos amigos, que nosotros recordamos. Bueno, el libro de Apocalipsis 14:6, como lo mencionó el pastor Salomón, dice, la hora de su juicio ha llegado y ese es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Apocalipsis 14:7, ¿no? Es un gran mensaje que nosotros necesitamos recordar. ¿Qué es lo bonito y qué es lo que tal vez el libro de Hebreos nos habla de ese lugar santísimo, de ese lugar donde está el trono de Dios? ¿Por qué en el tiempo del pueblo de Israel la gente tal vez entraba hasta incluso con miedo? Pero Hebreos parece decirnos, no, no necesitas tener miedo. ¿Por qué? A mí me encanta la figura que presenta Pablo, ¿no? En Hebreos 4, cuando dice, acércate sin miedo. Ujú. Y la palabra miedo me remonta a Génesis, cuando por primera vez el hombre, cuando escucha la voz, dice, Señor, tuve miedo. Ujú. Pero ¿a consecuencia de qué? El pecado, A ¿no? consecuencia del pecado. Entonces, el pecado nos lleva a tener miedo. Pero con el sacrificio de Cristo, Pablo dice, pues ahora ya no necesitas esconderte, ¿no? Si cometiste algún pecado, ven, acércate a Jesús sin miedo al trono de la gracia y vas a encontrar misericordia y pronto socorro, ¿no? Ujú. Eso es maravilloso, y diría hasta fantástico, ¿no? Eh, nos, nos motiva a acercarnos con confianza, ¿sí? Ujú. Acercarnos con confianza. Bueno, nuestro Señor no es un Señor que está queriendo acabar con nosotros, ¿no? ¿No? Dios no es alguien que está queriendo liquidar. Y si existe un juicio, queridos amigos, no es para liquidarnos. Si existe un juicio es para defendernos, es para salvarnos. Es Exacto. más, yo me atrevería a decir que quien no entra al juicio es imposible que sea salvo, ¿no? Si es que no entra al juicio es porque no quiere ser salvo, podría decir, ¿no? Y está perdido ya, ¿no? Claro, ya está perdido, no quiere encontrar vindicación, no quiere O, encontrar, oportuno socorro, como dice Hebreos. claro, el oportuno socorro, exacto. Y tal vez para que nuestros amigos que nos están viendo y los hermanos que están escuchando, nuestros amigos que están por la radio, ¿no? Cuando dice acercarnos con confianza, ¿no? Ujú. Acercarnos. Ahora estamos cerca, tú y yo, mira, Ujú. estamos bastante cerquita, ¿no? En este nuevo set que tenemos. Y creo que nosotros para estar cerca es porque ya llevamos una amistad, ¿no? Claro, es más sencillo estar cerca de alguien que tú conoces, pues eso es la gran realidad, ¿no? Entonces, yo me atrevería a preguntar algo, ¿no? ¿Cuánto conoces a Jesús para que te acerques? ¿Cuán Exacto, buen amigo eres de punto. Jesús para que puedas ir a Él y decirle, Jesús, mira, cometí este pecado, ahora me acerco a ti porque sé que eres un Dios justo y me representes delante del Padre y no vea, no, que el Padre no vea lo feo que he actuado, sino te vea a ti, Miren, ¿no? queridos amigos, lo que está diciendo el pastor Salomón es algo que creo que debe tocar nuestros corazones, ¿no? Eh, necesitamos nosotros desarrollar una estrecha relación con nuestro Señor. Y esa estrecha relación no se la desarrolla de forma mística, pensando, imaginando, se la desarrolla leyendo la Biblia, se desarrolla asistiendo a la iglesia, se desarrolla dando estudios bíblicos, visitando a los pobres. El capítulo 25, el capítulo 7 también del libro de Mateo nos dice eso, dice que tú visitaste a los pobres y entonces hiciste una visita a mí, tú vestiste a alguien, entonces tú me vestiste a mí. Yo estaba en la cárcel, tú me visitaste, entonces me visitaste a mí. Porque es una vida práctica, la vida que nos lleva a esta relación de comunión, de conocimiento con Dios. Él es nuestro abogado también allá en el cielo, porque estamos en Ujú, juicio y ujú. necesitamos un abogado. ¿La Biblia habla de eso o no habla de eso? Habla de eso, ¿no? Hebreos 10 Ujú. nos habla de que tenemos un abogado y si bien es cierto, la lección también lo menciona, ¿no? Primera de Juan, ¿no? Cuando Juan escribe, dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. Y Pero yo, si alguno hubiese pecado, dicen, eso, ¿no? Yo voy a traer mi propia versión. ¿no? Ujú. Si por casualidad pecaste, acuérdate una cosa, tú
no necesitas buscar argumentos humanos porque ya tienes un abogado. Ahora, me gusta la versión tuya, Salomón, porque el libro de Primera de Juan, ¿no? Pone al pecado como algo que no debería de ser normal y natural en la vida de un hijo de Dios. Porque Juan incluso dice, aquel que nace de Dios no peca, dice, ¿no? Y ahí nos quedamos nosotros medio sorprendidos porque no sabemos cómo explicar eso. Pero él pone una posición como que no es natural que el Hijo de Dios ande pecando, pero si por casualidad, como tú dices, ¿no? O por un asunto de accidente pecas, entonces hay un abogado. Y dice, ¿no? La primera parte, ¿no? Les escribo para que no peques. No dice para que peques, sino dice para que no peques. Pero, si pecaste, hay un abogado. Y ahora, ese pero no debería llevarme a pecar, sino más bien debería llevarme a ver que yo, a pesar de ser un ser humano que traigo la herencia pecaminosa desde Adán, tengo un Salvador, tengo un abogado, hay alguien que intercede por mí. Muchas gracias, Salomón, por ponernos muy claro este tema. Yo creo que, queridos amigos, es importante recordar eso. El Señor, con su ayuda, con el poder del Espíritu Santo, puede ayudarnos a vivir una vida victoriosa. No tenemos que estar aplastados por nuestras tendencias. No necesitamos vivir aplastados por nuestros rencores, nuestros enojos, nuestras formas de ser. Tú no tienes que ser una persona que yo nací así, así me voy a morir, ¿no? Acéptenme pues. No, porque con la ayuda de Dios, tú puedes ser la persona que Dios quiere que seas. Con la ayuda del Señor, tú puedes obtener victorias para honra y gloria de su nombre. No es con la fuerza, no es con nuestro empeño, es con el poder del Espíritu Santo que se consiguen esas cosas, dice la palabra del Señor. Bueno, está ahí nuestro abogado defendiéndonos en el reino de los cielos. Él está listo para poder acotar, para poder defendernos, para poder explicar nuestra situación, porque Él nos conoce. Él fue un ser humano como nosotros y sabe nuestra realidad como humanos también. Es bonito reflexionar en esto. Bueno, ya el tiempo está pasando, Salomón, necesitamos ir cerrando. Entonces te voy a pedir que ya nos digas tus últimas palabras a nuestros amigos, tal vez un llamado para ellos, para ya ir cerrando nuestro programa. ¿Sabe, Benjamín? La lección cierra, ¿no? Antes de entrar al comentario del día viernes, cierra citando Hebreos 6, donde habla de que Cristo, a diferencia del sacerdote terrenal, ¿no? El sacerdote terrenal tenía un ministerio limitado, pero Cristo tiene un ministerio eterno, infinito. Y ese ministerio tiene un propósito, y ese propósito es salvífico. Y ese ministerio se complementó en la cruz, derramando su sangre, presentándose Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese ministerio que hoy el Señor Jesús desarrolla en el cielo, con propósitos salvíficos, es que toda la humanidad pueda creer en Él y se cumpla, ¿no? Este pasaje de San Juan 3:16, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es que ningún ser humano se pierda. Pero ahora queda una tarea para mí y queda una tarea para ti, mi querido hermano. Queda una tarea para todos, que el Señor necesita una ayudadita. O sea, viene la parte humana, el trabajo que yo tengo que hacer, ¿no? Él podría solamente yo creo que con un ángel podría proclamar en un solo día el mensaje eterno, pero nos ha dejado una tarea de que nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación a otras personas, porque el ministerio de Cristo, el ministerio intercesor es eterno. Amén. Gracias, Salomón. Queridos amigos, solamente para cerrar, mencionarles que es bonito pensar en el ministerio de Cristo, ¿no? Porque
cuando lo vemos a Él convertirse en un ser humano y vivir en este mundo, nosotros entendemos cuánto Él amó, cuánto Dios ama al ser humano. Cuando nosotros lo vemos morir en la cruz, nosotros vemos también cuán feo es el pecado y cuán dañino, cuán perjudicial, cuán horrible es el pecado. Pero cuando tú ves a Cristo en el santuario celestial, tú también miras cuán justo es Dios. Dios es realmente el tema más grande para estudiar y para comprender cuánto nos ama, cuánto odia el pecado y cuán justo es Él. Gracias, Salomón, por estar con nosotros. Siempre es un privilegio tenerte. Que Dios pueda bendecir a tu familia también. Gracias. El Señor pueda también bendecir tu ministerio. Tienes un ministerio bonito. Gracias. Y tienes una familia bonita también, ¿no? Que Dios pueda cuidarlo siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Acompáñanos, por favor. Padre querido, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, de estudiar este tema tan importante. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en este momento? Estamos viviendo un tiempo tan especial y queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Queremos acercarnos a ti para que tú puedas limpiarnos, para que tú puedas purificarnos, para que tú puedas perdonarnos. Queremos acercarnos a ti para que tú puedas vestirnos con tu manto de justicia. Pero ayúdanos, Señor, a mantener ese manto sobre nosotros. No permitas que andemos nosotros embarrándonos en el pecado de este mundo. Y si alguna vez, Señor, tenemos que vivir esa experiencia, por favor, ayúdanos rápidamente a recorrer, a ir otra vez a ti para encontrar el oportuno socorro que necesitamos. Bendice a nuestros amigos que están escuchando también este programa por la radio o a través del canal YouTube. Sé con cada uno de ellos, Señor, y ayúdales también a vivir una vida victoriosa cada día. Quédate con nosotros, te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.